Y aquí está Ángel Verdugo. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, muy buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Vamos, antes de entrar al comentario de hoy, eh, como dicen los clásicos, voy a hacer una reflexión. Dicen, ¿no? En realidad voy a hacer un comentario muy rápido. Como sabemos, la científica Claudia Sheinbaum, que será la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México, anda por tierras europeas Estuvo para la recabando alcaldesa en ideas. Madrid, ¿no? Así es, Ujú, estuvo en Madrid, va a ujú, estar en París y ujú, en Bruselas, si no estoy equivocado. ujú. Recabando opiniones, experiencias en materias relacionadas con la vida en las urbes, en las ciudades, en movilidad, seguridad, etcétera. Y sobre todo, mi comentario va en relación, es que son tan iguales esas tres ciudades, Madrid, París y Bruselas, con esta Ciudad de México, porque sabemos la Ciudad de México es un asentamiento humano donde priva la civilidad, el respeto, El Estado de el Derecho. Estado de Derecho, la buena infraestructura. Entonces creo que por eso Transporte fue allá. público eficiente. Transporte público de primera calidad, ¿verdad? Yo me pregunto, tomando en cuenta que ella ha presumido de la ciencia y que ella es una científica, pues la ciencia aconsejaría viajar a Bogotá, a Medellín, a Buenos Aires, a Santiago de Chile, a Lima, a ciudades más similares a la Ciudad de México, no solo por sus deficiencias en infraestructura, sino también por las costumbres y cultura de quienes habitamos en aquellas y en esta Ciudad de México. Pero no es lo mismo andar por Les Champs-Élysées que andar pues en una calle en Lima, donde algunas miembros de algún grupo indígena se te aparecen ahí, ¿verdad? A andar, como digo, en ese glamour de Champs-Élysées o en la Gran Vía o en el barrio de la Castellana. Digo, hay diferencias, ¿verdad? Entonces creo que pues los héroes requieren recuperar fuerzas y qué mejor que hacerlo, no sé, en la Tour d'Argent en París o el Tallevent o alguna otra fonda de esta categoría. Espero que aproveche y traiga buenas experiencias, al menos en el menú de algunos de los restaurantes visitados. Vayamos ahora al tema. Brasil, Pascal. Una de las, vamos a decir, de las ventajas que tiene la globalidad o que tiene la apertura de las economías y la interdependencia económica y en otros aspectos también, es cómo nos informamos y con qué oportunidad nos llegan las noticias en estas condiciones creadas por la globalidad. En relación con esto que sucedió en Brasil el domingo y que veremos la segunda parte este 28, recuerdo yo cómo nos informábamos hace 50 años, Pascal, ahora que está de moda los 50 años del 68. Y si bien nos informábamos, por decir algo, el mismo día de los acontecimientos, estoy pensando en la invasión de los tanques del Pacto de Varsovia, porque esa fue la cosa oficial, creo que iban 500 tanques soviéticos y uno checo y uno húngaro, ¿verdad? Pero ese era el parapeto o la cobertura. Y si bien nos informamos ese mismo día, pero los análisis o los antecedentes, la situación, el contexto de esa decisión del Pacto de Varsovia, específicamente del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, nos enterábamos meses después o jamás nos enterábamos. Esto lo traigo a colación por lo que ha pasado en Brasil. Si esta elección de Jair Bolsonaro se hubiese dado hace 50 años, pues lo habríamos tomado como un acontecimiento nada más y quizá meses después, ya con Ujú. los análisis de especialistas, etcétera, podríamos haber entendido o sabido el contexto en el que se daba eso. Sin embargo, hoy sabemos al detalle más pequeño el contexto de esta elección meses antes de que se haya realizado la primera vuelta.
Por ejemplo, doy un solo dato nada más para ver si entendemos lo que pasó, el cataclismo electoral de Brasil. 60% de los 81 senadores, es decir, prácticamente 50 de 81 senadores, y una tercera parte de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados, de 513, es decir, estamos hablando de 171, han sido sometidos a proceso por delitos relacionados con la corrupción. Es una cantidad increíble y hemos seguido esos acontecimientos, los hemos visto, los han detenido, están bajo proceso, están en la cárcel. Lula mismo está hoy pagando una sentencia ya que ha causado estado de 12 años en prisión por cuestiones de corrupción. Entonces, eso lo sabíamos antes de. Sabemos perfectamente si casos o detalles como este. Brasil tiene un sistema de pensiones insostenible o carente de toda sustentabilidad financiera, lo sabemos desde hace muchísimos años, por su largueza, por lo que quieras, por la edad tan baja, etcétera, etcétera. Pero la aportación a las pensiones se lleva casi el 50% del presupuesto público del gobierno federal de Brasil. En México apenas estamos en el 16% y es un foco rojo ya. Sí. Imaginemos el triple de eso en Brasil y eso nos da una situación insostenible. Pues, en esas condiciones, agreguémosle la corrupción y el dispendio y algo de lo que casi nadie habla, Pascal, la pésima gobernación de los 8 años de Luis Ignacio da Silva y el periodo que le tocó gobernar a la señora Dilma Rousseff. La gente dice, no, es que Lula lo que hizo fue dilapidar decenas de miles de millones de dólares, subsidios, dádivas, beneficios, entre comillas, sociales, que fueron blancos. Así es, elefantes. Entonces, dice uno, a ver, señores, pero eso lo sabíamos antes. En consecuencia, era lógico y sensato esperar que perdiera la elección el Partido de los Trabajadores, como sucedió. Sin embargo, en vez de mencionar ese contexto para explicarnos por qué un candidato con las características personales de Jair Bolsonaro, la corrección política o el ejército de los políticamente correctos se va a cubrirlo de adjetivos, que fascista, que homofóbico, que misógino, que etcétera, etcétera, y nada dicen de lo otro. Hay dolo en esa postura. No me iría yo tan allá, Pascal. Yo creo que es simplemente ese vicio perverso de la corrección política. ¿Cómo vamos a reconocer que 50 millones de electores brasileños, por poner un número fácil de entender, 50 millones le dieron su voto a un fascista, a un misógino, a un esto? ¿Cómo si tenemos a un filósofo, a un intelectual de izquierda como es el señor Haddad? ¿Cómo es posible eso, no? No más les falta decir, perdón por el correcto francés, qué pendejos son los electores brasileños que optaron por un fascista, por un derechista, un adorador de la dictadura militar y no por alguien con las dotes personales de Haddad. Esa explicación nos ha llegado vía las redes sociales, donde se ha reproducido mucho una frase, ¿no? Diciendo, yo no soy racista, no soy homofóbico. Yo como elector, dicen muchos, pero prefiero votar por un racista homofóbico que por un ladrón. Así, dice uno. Esa es la digamos, es la explicación que muchos electores han dado. Entonces, ¿qué es lo que muestra esto, Pascal? Que estamos perdiendo de vista que los acontecimientos o los hechos que se registran en un país, el que tú quieras, en un determinado momento, eso debe verse como el resultado de un proceso que empezó muchos años antes, Pascal. Por eso creo que quienes estamos o que opinamos públicamente, no en la mesa de dominó nada más, sino que debemos decir el contexto para que quienes nos escuchan o nos siguen o creen o lo que sea de nosotros, puedan ellos equilibrar, puedan tener y entender cómo llega un hombre así. Pero casi además, a ganar en la primera vuelta. Efectivamente, por 3 puntos, prácticamente gana en la primera vuelta.
Por eso yo pediría pues que nuestros políticamente correctos le bajen un poco a esa conducta perversa, esa visión perversa y privilegien un poco más la objetividad y esa imparcialidad en ofrecer las dos posiciones para que en todo caso quien nos escucha o nos lee o nos ve tome la decisión que él considere correcto o elabore el juicio que considere más objetivo. Ángel Verdugo, muchas gracias. Nos escuchamos mañana. Nos escuchamos mañana.